Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Vamos a explicar hoy el esquema y funcionamiento de las células solar vegetal, que es el corte transversal de una hoja, de una planta cualquiera, de un árbol o lo que sea, y vamos a explicar en qué consiste la fotosíntesis. Y buscando ese principio de la fotosíntesis, pues el humano ha imitado a la naturaleza, porque esto prácticamente la naturaleza fabricó este tipo de funcionamiento hace muchos millones de años. Y en este caso, este es el ser humano que hace aproximadamente una década o algo así, pues se le ocurrió fabricar esta célula solar de perovskita, que es una imitación a la fotosíntesis. Veremos que en los dos casos tenemos energía solar y transformación de la energía solar en este caso, energía eléctrica, y en este caso sería energía química. Vamos a ver a continuación cómo funciona cada uno de ellos. Primero vamos a empezar con la célula solar, porque es la más antigua y la que continúa produciendo tantas cosas maravillosas en nuestro planeta, y esperemos que no se acabe. Pues aquí tenemos el esquema, digamos, de funcionamiento. Aquí tenemos la leyenda donde están todos los elementos que participan en el proceso de fotosíntesis, están colocados aquí. Aquí está la leyenda. Tenemos el agua, la nomenclatura del agua, el positrón. Hemos hecho así una especie de nomenclatura, con el fotón, el electrón inyectado con una flecha roja, el electrón excitado, el cloroplasto, que es el gránulo que tiene la hoja, y dentro del cloroplasto, esos gránulos que posee la hoja, tiene la clorofila, que es el pigmento que es fundamental para el color de las plantas verdes. La clorofila está dentro del cloroplasto. Aquí están los iones de hidrógeno, que son los protones, que son muy importantes en el proceso de generación de glucosa, de producción de glucosa, los nutrientes que llegan del suelo, los nutrientes y el agua llegan del suelo, de la raíz. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues el CO2, que es importante para la producción de glucosa, que entra por los estomas, que es los agujeritos que tiene la pared de la hoja, y el CO2 entra por estos estomas. Vamos a verlo de una manera más detallada y más clara en la siguiente diapositiva. Aquí vemos, por ejemplo, pues eso, llegan nuestros fotones, excitan a la clorofila, separa la molécula de agua en protones y oxígeno. El oxígeno sale por el estómago, como antes hemos dicho. Estos son los electrones que son excitados y luego inyectados para hacer la electrólisis y separar los protones de los iones oxígeno. Y estos protones, este oxígeno sale fuera de la hoja hacia la atmósfera, y estos protones participan en esta reacción fundamental, que es la reacción de generación de la glucosa, que es el alimento de las plantas. Es el CO2 que entra por el estómago, por el aire, por la atmósfera, por la atmósfera. Este CO2 participa en esta reacción y lo que se genera son glucosa, electrones y positrones, que hemos visto anteriormente, que son los fundamentales para producir de nuevo estos electrones, que se excitan gracias a los fotones que llegan del Sol. Estos electrones son los que separan, con su energía, separan la molécula de agua, y volvemos otra vez a generar la glucosa. Y los protones, electrones y positrones. Esto es en el caso del maravilloso mundo de las plantas, la fotosíntesis, que hace millones de años se pudo generar en nuestro planeta. Vamos a ver ya ahora su imitación.
Bueno, gentita, vamos a ver cómo funciona el imitador de la naturaleza, que es la célula solar fotovoltaica. Bueno, esta es la célula solar fotovoltaica, veis aquí que es una célula formada por 6 capas. Estas 6 capas son 2 electrodos que son los que recogen la corriente eléctrica generada. Esta es una capa de óxido de titanio que es un aislante que luego veremos cuál es su funcionamiento. Esta es la parte de la capa de la perovskita, que es la que genera los electrones cuando llega la radiación solar. Esta capa de aquí es muy importante porque es la que genera los positrones. Una cosa muy importante es que tanto el positrón como el electrón, como todos estos, como el fotón, estas son todo partículas elementales, y nosotros tenemos previsto hacer una especie de vídeo donde hagamos una intervención acerca de cómo son las partículas elementales y explicarles en qué consisten las partículas elementales. Bueno, pues aquí este positrón, que es una partícula elemental, que lo que hace es que tiene igual masa que el electrón, pero que carga positiva. Y luego tenemos la capa de plata, una cosa muy importante, estos positrones son creados por estos 2 estados de oxidación-reducción. Es una mezcla de un yodato con el yodo elemental y el yoduro. Ahí es donde se crean los huecos electrónicos, o también llamados positrones. Y aquí en esta capa lo que tenemos es la capa metálica de plata, que es fundamental para transferir los electrones que nos llegan del ánodo y que llegan a la parte del cátodo, del electrodo positivo, y que estos electrones son los que van a ocupar los espacios vacíos de los positrones, que es muy importante porque ya esto lo convierte en un electrón, y que después pueden ocupar el espacio que dejó el electrón de la perovskita liberado durante la reacción provocada por el fotón. El fotón llega aquí, excita al electrón de la perovskita. Ese electrón excitado llega al óxido de titanio, el óxido de titanio se hace más conductor, y ese electrón, esos electrones generados por la perovskita llegan a través del óxido de titanio, llegan a formar parte de la corriente eléctrica por el circuito externo. Vamos a ver con más detalle el proceso, a ver si se ve más claramente. En la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos que tenemos aquí las capas, como antes hemos indicado. El fotón, en la primera parte del proceso, el fotón llega a la perovskita, extrae un electrón excitado gracias a la energía que deja el fotón. Este electrón excitado llega al óxido de titanio. El óxido de titanio, que es un material aislante, pues se convierte en un material semiconductor, es decir, conduce ya ese electrón y los cede a los electrodos de corriente que llegan por los conductos externos, por los cables, al cátodo. En la otra parte, en el cátodo, lo que tenemos es que estos electrones llegan a la plata metálica. Estos electrones de la plata metálica lo que hacen es ocupar los espacios vacíos generados en este proceso que tiene lugar cuando colocamos esta mezcla de yodato, yoduro. Estos sistemas de oxidación-reducción producen esos positrones, y este electrón con carga negativa va a ocupar el espacio, el hueco que deja el positrón. Este positrón, a su vez ya cargado, se convierte en este electrón, y este electrón ocupa el espacio que la perovskita ya dejó en el anterior proceso. Y así sucesivamente. Y esta es un poco la imitación a la naturaleza. Bueno, como veis, esta es una estupenda imitación a la naturaleza
que hace el ser humano y que realmente le sale impecable. Se han obtenido valores de hasta casi un 25% de rendimiento con las células solares, y ya es comparable a las de silicio. Y bueno, esto además lo bueno del caso es que lo estamos haciendo también a nivel artesanal, y demostramos cómo, digamos, de una manera bastante en la prueba, en la playa, demostramos cómo funcionaba. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.